Ya empezó a grabar, va. Entonces, lo primero es contarte un poco lo que estamos haciendo en Cerebro, desde Cerebro para Guayac, ¿no? Guayac es un cuerpo ciudadano que estamos organizando, en el cual estamos invitando a algunas células. Lo que dijimos es, vamos a encontrar 13 ejes de acción, ¿no? Es todo un proceso de inteligencia colectiva. Entonces, pusimos 13 ejes de acción que las bajamos a 13 metas en un año. O sea, el lema total son 13 metas en un año, para los cuales estamos buscando un primer grupo que sea como el primer consejo, que cada una de las células represente una de estas metas. Entonces tenemos desde educación, género transversal, medio ambiente, COVID transversal, emergencia, 13 ejes que hemos estado trabajando, que se están co-creando. Y la idea es empezar a organizar gente, o sea, empezarnos a organizar con metas en común. O sea, por ejemplo, si nosotros hacemos un proceso de inteligencia ciudadana en el cual, por ejemplo, el medio ambiente, se hace el primer círculo y luego cada uno de los ejes genera su propio macrozoom. Entonces, lo que vamos a hacer después es, por ejemplo, el macrozoom, que son especies de tertulias de medio ambiente, con las agrupaciones de medio ambiente que queramos cooperar, ¿no? Entonces, durante ese macrozoom se fija una meta en común, se llega al acuerdo entre todos cuál va a ser la meta de este año. La tesis es que si todos trabajamos por una sola meta en un determinado tiempo, es muchísimo más fácil que las alcancemos. Y ahí ya podemos empezar a trabajar con los objetivos del milenio y empezarle a dar un poco como lo que sigue después de la emergencia, lo que sigue después del COVID, y seguir haciendo estas macrocoordinaciones que hacemos desde Cerebro. Y eso es Guayac. Por otro lado, Guayac, también convoca el mismo Guayac a este ejercicio de hacer este documental colectivo, es un documental colectivo, en el cual estamos invitando a las personas a que visualicen el mundo que sí queremos. O sea, que en lo positivo, después del COVID, ¿qué es eso que quisieras? O sea, co-creemos esta nueva realidad. Y la idea un poco es hacer el llamado masivo al documental entre todos los aliados, o sea, estar convocando. Lo está dirigiendo Santiago Pando, que es un excelente cinematógrafo y también publicista, y lo estamos haciendo con la AMC, la Asociación Mexicana de Cinematografía, con los fotógrafos de cine, etcétera, y es un ejercicio, la neta es que cumple dos objetivos. Primero que nada es un ejercicio de democracia abierta, o sea, democracia participativa, y el segundo objetivo es que también sigue siendo una especie de laboratorio, ¿no? Lo que estamos haciendo es masivamente haciendo las preguntas de, oigan, ¿a dónde vamos? ¿No? ¿Qué creamos juntos? Entonces sigue siendo como lo que hacemos en Cerebro, que es detectar necesidades, poner teorías de solución, pilotear, viralizar y corregir. O sea, sigue siendo el mismo procedimiento de construcción de proyectos a través de estoy en clase, necesidades. Ok, perdón. Se puede evitar, no te preocupes. Y por último, nos entregan mañana la plataforma de inteligencia colectiva, la cual ahorita la vamos a sacar con indicadores de COVID. Hicimos un taller de design thinking en el cual, como en su momento diseñamos lo que, como veíamos, que nos podemos coordinar con la emergencia, en la cual nos dimos cuenta que si cumplíamos con estos ejes de acción, más o menos como que podíamos cumplir todas las fases de la emergencia, que es médico, que engloba emergencia COVID y emergencia terapia, si necesitas atención terapéutica. La parte económica, que la seguimos trabajando para ver cómo podemos apoyar en la reactivación económica y también alimento a todas las personas que estén en escasez por la situación económica. Y por el otro lado, la cuestión informativa, que también nos hemos dado cuenta que es muy necesario. Hay ciertas partes de la sociedad mexicana que están muy mal informadas. O sea, es importante estar haciendo un ejercicio fuerte de información y macrovincular actores. Entonces, en cuanto nos den la plataforma mañana, la vamos a pilotear, y la idea es empezar a coordinar a nivel nacional, ahora sí activar MacroZoom, que ya lo estoy activando,
para empezar a hacer invitación a que se metan a la plataforma que te das de usuarios como un Waze. ¿Qué es inteligencia colectiva? Es un Waze. Es cuando lo que hacemos en cerebro, que es laboratorio de pensamiento colectivo, se vuelve inteligencia colectiva cuando le pones inteligencia artificial, que es al pensamiento humano le metes inteligencia artificial y entonces es inteligencia colectiva. Entonces es una especie de Waze en el cual nos vamos a empezar a macrocoordinar, se va a hacer a nivel nacional, y la cosa es estar jalando gente que esté en la plataforma. Y conforme vayamos avanzando en Guayac, ir poniendo esas metas que acordemos con indicadores que vamos a construir como parte de la misma plataforma de inteligencia colectiva, para que nos podamos macrocoordinar en la misma meta de medio ambiente, en la misma meta de educación, en la misma meta de tal, y a través de la plataforma se vuelve en tu celular, puedes tú seguir trabajando, ¿no? Entonces, ese es un poco como el overall de lo que estamos haciendo con Cerebro y Guayac. Quería platicar. A ver, lo grabé. Espero que haya sido claro. Ahora sí, te voy a empezar a hacer la entrevista, ¿te parece? Perfecto. Me acaba de llegar un mensaje de Caro Salinas de Sí, es 5 el que minutos grabé, el de 42 voz. segundos. Ah, ya sé, Justo estoy bromeando. lo que grabé. A ver, déjame sacar mis preguntas. Ahí te van, ¿va? A ver si se ve mejor. Así se ve mejor. O sea, esto lo vamos a editar, ni te preocupes. Podemos decir algunas tonterías y no van a ser publicadas todas. Nada más algo. Todas. Ok, ¿estás listo? Sí, Pues la primera pregunta es, bueno, primero si te puedes presentar un poco, o sea, decir como qué haces, cómo llegaste a Cerebro, cómo estás atendiendo la emergencia, o sea, en qué trabajas, o sea, un poco, eh, contarme un poquito de ti. claro. Pues mucho gusto. Soy Francisco Valenzuela. Eh, pues soy una mexicano, padre de familia, pues 42 años. Y siempre activista buscando cómo apoyar a México de una u otra forma. Soy ingeniero mecánico, estudié en una serie de universidades muy diferentes. Estudié en la UNAM, estudié en la Universidad Panamericana y estudié en la Universidad Iberoamericana, lo que me da un universo muy interesante de entendimiento. Y bueno, trabajo actualmente en una empresa que hacemos marketing y todo lo relacionado con la industria automotriz, pruebas, eventos, capacitaciones y demás. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que yo, quién soy. Y por otra parte, bueno, pues siempre me ha gustado estar al pendiente y ver cómo podemos cambiar México. Me gusta mucho meter las manos para apoyar. Eh, la primera vez podríamos decir que fue en el sismo del 17. Y bueno, ahora con todo esto del COVID-19 y esta pandemia a nivel mundial, como se hace en muchas zonas de desastre, pues hemos apoyado con distintas formas. Primero hicimos un grupo de apoyo para poder estar informando a la gente, ayudándoles a ver qué información es falsa, qué información es verídica, anticipando las situaciones para que la gente se cuide antes, después, etcétera. Ese grupo ha funcionado muy bien. Es un grupo de WhatsApp, más o menos son unas 200 personas las que ya hay en el grupo y pues va muy bien porque hay muchas personas que son a su vez cabeza de otros grupos y la información que difundimos pues se va difundiendo a otros grupos a su vez. Bueno, eso es por una parte que es en redes sociales, digamos, el apoyo. Y otra es que aquí en la colonia en la que vivo se puso una mesa de apoyo en la cual la gente que tiene puede poner pues lo que en ese momento tenga. Por ejemplo, si voy al súper, puedo comprar un poco más de arroz, puedo comprar leche, puedo comprar cualquier cosa que esté a mi alcance de adquirir extra y lo pongo en la mesa para que la gente que necesite también pueda tomar. Es un ejercicio muy interesante, ha funcionado muy bien
normalmente no se ha acabado, es más o menos la misma proporción de gente que ayuda contra la gente que requiere ayuda y bueno, ha hecho una gran labor. Muy bien, eso es como lo que hemos hecho ahorita con COVID. También hice un grupo, este es un grupo privado, por así decirlo, este no es para ayuda comunitaria, en el cual invité a toda la gente con expertise en ciertos temas para poder anticipar las situaciones del COVID-19. Es un grupo muy variado, hay más de 10 países diferentes en este grupo, hay 30 estudios diferentes entre ingenierías, psicologías, administraciones, de todo tipo de carreras, que es un grupo en el cual está prohibido compartir enlaces o memes o fotos, solo se puede compartir escritura personal de cada quien, sus opiniones, lo que leyeron, pero ellos lo tienen que escribir como tal y se ha vuelto interesantísimo porque pues hemos ido un paso adelante normalmente en muchas de las cosas que van pasando. Eh, Ahorita justo está en una situación que le llamamos como selección natural porque la gente ya está muy cansada de toda esta situación y bueno, nos ha llevado a que se haya disminuido un poco el tráfico de escritura en el grupo, pero al final es muy interesante. Entonces, pues con eso podemos pasar ahora sí a la primer pregunta de las tres. 13, son 13. Oye, ahí te va. ¿Cómo estás viviendo el COVID? O sea, tú personalmente, Paco, ¿cómo estás viviendo el COVID? Bueno, el COVID lo he vivido de forma muy respetuosa desde el principio. Me acuerdo la primera vez que fue como consciente, de hecho lo tengo documentado, le preguntaba a un amigo que es un matemático estadístico cuánto creía que afectaría en su vida el famoso coronavirus, como le llamaban en ese momento, en China. Y fue muy interesante porque cuando él me preguntó lo mismo, exactamente me respondió con la pregunta, yo le dije que pensaba que entre un 30 y 40% de me afectaría. Él pensó que me refería yo a salud y le decía que no solo a salud, sino a pues todo el ámbito en el que vivimos se iba a ver afectado de alguna u otra forma. No sabía yo todavía bien lo que venía, pero fue muy interesante porque eso fue el 2 de febrero y él me comentó que él creía que el 1%, ahora su cifra cambió al 99% en la actualidad. Y el COVID lo hemos vivido, como te decía, con mucho respeto. Estamos encerrados desde el 12 de marzo en mi casa. Hemos salido lo mínimo indispensable, que es adquirir víveres frescos, ya que me queda más cerca, hay un súper muy cercano y es más fácil ir temprano y comprar la fruta directo a nosotros que solicitarla a domicilio. Le hemos vivido con mucha incertidumbre también por el tema económico, es algo que no sabemos a cuánto tiempo nos enfrentamos con esto y pues estar sin percibir ingresos tanto tiempo es muy delicado para todos, ¿no? Somos una parte de la sociedad muy privilegiada y a pesar de eso estamos en riesgo y estamos preocupados. Eh, Además, vivo de vecino con mi mamá, que es una persona vulnerable, ya casi los 80 años. Entonces, eso nos ha impulsado a ser más preventivos en todas las situaciones, tener todos los filtros de seguridad como los deben de tener todos. Y bueno, con mucha expectativa al futuro. Me encanta cuando la gente dice, ahora que pasa el COVID, vamos a hacer algo. Y creo que es algo que, vamos, hasta la OMS lo ha comentado, es algo que probablemente con lo que tendremos que aprender a vivir un buen rato, un buen rato, un, un año, quizás 2 años más, no lo sé. Probablemente haya vacunas, ya hay tratamientos. Los tratamientos, estamos hablando que valen $2,500, es algo que no funciona además al 100% y pues tampoco es accesible para todos. Pero bueno, esa es la pregunta 1. La 2 es, ¿qué te ha enseñado el COVID? O sea, ¿qué has aprendido? O sea, ¿eres la misma persona que cuando esto empezó? Sin lugar a ¿Crees que dudas, eres la ¿no? misma persona?
Sí, te entiendo perfecto. No, sin lugar a dudas, no. El ritmo de trabajo y de vida que tenía me llevaba a tomar más de 60 aviones al año. Entonces, eso complicaba mucho muchas cosas y la verdad es que un sueño era tener un año sabático con mi familia, con mi hijo, mi esposa, poder disfrutarlos al máximo, pero era un sueño literal, no, no había forma de que uno pensara que eso se podía hacer real. Eso ha hecho un cambio muy interesante. Obviamente requiere mucha paciencia porque también no es fácil. Eh, la familia, uno como individuo, todos los estratos de la sociedad se ven muy comprometidos con toda esta situación y hacen a obtener pues más paciencia, hacen obtener muchas más cosas de uno. También aprendes a valorar mucho el esfuerzo de los demás. Por ejemplo, lo que hace mi esposa, pues cuando yo me la vivía en el trabajo no me daba cuenta de todo lo que hacía y ahora estando en casa me doy cuenta de todo lo que hace, entonces es algo también súper valioso. Eh, Te hace ser alguien también mucho más previsivo, valorar más las cosas que lo ameritan, valorar a los amigos, valorar todas esas cosas que la sociedad poco a poco nos fue ocultando o se fueron quedando atrás y ahora pues son las que más uno quiere, ¿no? Como un simple abrazo puede hoy en día representar más para una persona que un viaje o no sé, muchos detalles. Pero es sin lugar a dudas un cambio abismal del mundo, no solo de mío, ¿no? Creo que es un cambio que va por primera vez, la gente de todo el mundo está ante una misma situación. Siguiente pregunta. Para ti, ¿qué es lo más esencial? ¿Qué es lo más esencial para ti personal y también qué crees que es lo más esencial para nosotros como sociedad? O sea, si te tienes que ir a lo esencial, ¿qué es para ti lo esencial? Bueno, es una pregunta muy difícil porque lo esencial es ciego o no es, es invisible para los ojos, digo, eso lo sabemos desde hace mucho, desde leer libros de El Principito, pero sin lugar a dudas la familia es lo esencial, los amigos y la salud, ¿no? Son las cosas, inclusive la parte económica no es esencial, te das cuenta que puedes sobrevivir con mucho menos de los ingresos que normalmente tenías. Hay muchas cosas que se van quitando las capas y los filtros y sin lugar a dudas lo esencial es los amigos, la salud, la familia, obviamente es parte de los amigos y de todo esto, ¿no? Yo creo que eso es así sencillo. ¿Hay algo que te hayas replanteado en este momento, pero como sociedad? O sea, que tú digas, por ejemplo, mucha gente se ha replanteado el consumo, o sea, mi manera de consumir, o la manera en la que estamos haciendo las cadenas productivas. O sea, ¿te has replanteado algo a ti en este tiempo? Bueno, siempre he sido muy cuidadoso con ese tema, entonces en ese ámbito no es algo que haya repercutido mucho el COVID, pero a la vez es algo que me alarma mucho por el resto, como bien dices, de la sociedad como sociedad. Me impresionó mucho cuando abrieron pues, las calles en Francia. Francia, que es una cultura en teoría más primermundista, más estudiada, y lo primero que hicieron fue irse a formar a Zara, a hacer filas de 4 a 6 horas la gente buscando adquirir productos que llevaban ellos 3 meses guardados y lo hicieron, ¿no? En México no hemos tenido un toque de queda como lo han hecho en algunos otros países primermundistas, entonces es más complicado. Digo, me refiero a toques de queda inclusive en Estados Unidos, en Francia, en España, en Alemania, en China, Japón, todos estos países tuvieron eso, en México no. Y el consumo, sin lugar a dudas, las cadenas, pues se han visto muy afectadas. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mi trabajo, somos un escalón
al final de la cadena de producción somos completamente superficial, somos la industria automotriz, que es una, curiosamente, de las industrias que más mueven al mundo, y no solo me refiero como transporte, sino económicamente, y a pesar de eso, pues es algo meramente superfluo, ¿no? Un coche y no se diga, a lo mejor una estaquita está bien, pero todo lo que hay de una estaquita y un sur para arriba no debería existir, y eso hace superfluo esta situación. Entonces, esa parte es sin lugar a dudas difícil de entender, pero vamos, sin duda va a cambiar el esquema. La gente va a considerar mucho más quedarse en casa, va a haber muchos más trabajos que se han destapado con esto del famoso home office, porque la gente se ha comprobado a sí misma que puede estar en casa. Es un detalle también muy interesante. Hay otros muchos trabajos, sobre todo en los países tercermundistas, que requieren de la mano de obra. Por ejemplo, platicaba con un amigo que es urbanista, de hecho también un urbanista francés, hace ya unas semanas, un señor mayor, muy estudiado, el doctor Coulomb, y estaba muy interesante que él planteaba que todo el tema de consumismo en los países primermundistas no se va a ver tan afectado por las cadenas de distribución, por la facilidad de no requerir mano de obra. Por ejemplo, temas como la basura, pues llega un camión, baja un brazo pues, robótico prácticamente, vacía la basura y vuelve a dejar el basurero y sigue. En cambio, aquí en México, pues van 4 o 5 personas colgadas del camión y van rifando el físico, literal, como lo decimos aquí en México, están rifándose el físico, y esa gente pues es humana, igual que todos nosotros, y en los países tercermundistas esta gente va a verse resentida porque además con poca cultura preventiva se van a ver afectados por esta pandemia mucho más fuerte que el resto de los países primermundistas, y la necesidad del hambre pues los va a obligar a seguir trabajando. Esta gente se va a cansar con el paso del tiempo, y una de las cosas interesantes que comentaba este urbanista es que eh, las grandes urbes tercermundistas probablemente iban a verse muy afectadas o muy modificadas en el formato que las conocemos. Eso nos incluye a la Ciudad de México como algo que va a cambiar mucho, porque el trueque, por ejemplo, en una ciudad en provincia funciona, no una ciudad de provincia, me refiero a Guadalajara, porque eso también es una urbe, pero me refiero a vamos a poner algo sencillo, San Miguel de Allende. San Miguel de Allende tiene un centro donde se puede reunir la gente a ir a intercambiar sus productos, pero la gente todavía vive un poco en el campo, pueden tener una gallina, pueden tener una vaca, pueden tener un puerquito, pueden sembrar cosas, y eso a ellos les va a permitir más cambio o más margen de movilidad, las ciudades no, y darle de comer, llevar la basura, el agua, todos los servicios se van a afectar. Pero bueno, vamos a seguir con la siguiente porque si no nos quedamos horas platicando aquí. ¿Cómo sería el mundo en el que quisieras vivir terminando el COVID? ¿Cómo vivirían los niños? O sea, o sea, ¿cómo te imaginas? ¿Cómo sería ese mundo en el que sí quisieras vivir? Bueno, primero me encantaría vivir ese mundo en el que termine el COVID. Eso sería algo maravilloso. Esperemos que sea algo certero y próximo con la tecnología. Es un detalle, pues, que me alarma, ¿no? Si se va a lograr o no. Pero vamos a ponernos optimistas y vamos a pensar que se pueda. Creo que va a replantear mucho la vida de todos. Ahorita, mientras está el COVID, nos ha robado muchas cosas. Por ejemplo, tengo una sobrina que va en sexto de prepa y su graduación fue eh, en Zoom, en Google Meets, en cualquiera de estas cosas, que yo me acuerdo lo que fue para mí sexto de prepa y mis amigos y vivir el hombro al hombro con otro ser vivo, te empezabas a dar cuenta de lo que eres, de tanto, ¿no? Y haberle robado eso a la gente, pues eso es súper fuerte, ¿no? Las cosas que ha robado, pero a la vez ha otorgado muchísimas cosas esta pandemia, y estoy seguro que la oportunidad que tienen las familias
que han logrado librarla con salud mental. Vamos, todos hemos tenido una afectación, sin duda, pero las que han sobrevivido en un grado de lo estrictamente normal, pues imagínate la oportunidad para, por ejemplo, mi hijo de 4 años, de haber pasado, pues ya casi, vamos para 6 meses, 5 meses, con su papá, con su mamá, conviviendo, platicando, disfrutando, pintando, cantando. Eso, vamos, no se había vivido desde hace muchas generaciones, el poder invertir tanto tiempo. Y esa parte de invertir el tiempo en los seres queridos es la que me llama mucho a cómo va a ser el futuro después del COVID. Va a ser una sociedad y un mundo más consciente, más prevenido, más participativo también, en el que ya lo vimos, es la primera vez que la humanidad se vuelca a trabajar en la misma dirección. Por primera vez no fueron los de aquí contra los de allá, los de estos. Claro, poco después surgieron los gobiernos diciendo que fue culpa del de aquel y que esto y lo otro. Pero en una instancia, como lo vivimos en el temblor del 17 o en el del 85, los primeros instantes después de la crisis, fue increíble la mano humana, como todos de la mano juntos buscaban lo mismo, ¿no? Así como en la Ciudad de México todos y todo México buscaba lo mismo en el último sismo del 17, pues ahora con la pandemia era increíble que todos buscábamos el bien de la humanidad. Nos quitamos las fronteras, los idiomas, y creo que algo de eso se va a rescatar. De hecho, yo creo que mucho, poco a poco, no va a ser algo inmediato, pero se va a rescatar con esto. Mm, ¿Cómo sería, si tú te puedes imaginar un día de tu vida en ese mundo nuevo, cómo sería? ¿Te puedes Bueno, describir un día en ya, ese mundo tuyo? O sea, me claro, despierto. algo que hemos aprendido mucho es el quitar la calendarización de nuestras vidas. Hoy por hoy se respira muy diferente, muy poco la diferencia entre un domingo y un lunes, o un miércoles, o un mayo, o un verano, o un invierno. Y eso hace que, como te platicaba hace rato, por ejemplo, viajaba muchísimo y cuando estaba en la ciudad tenía que ir a mi oficina y todo. Creo que un día cotidiano nuevo va a ser estar en casa, despertarme en casa, quedarme en casa un rato, trabajar en casa, desde ahí aportar. Habrá gente que tendrá que salir, como también es mi caso. En algunos raros días, pues saldré a trabajar, pero en principio creo que vamos a aprender a convivir mucho más, a disfrutar cuando estemos en una reunión con los amigos. eh, que digo, ahorita es increíble la oportunidad de poder estar viéndonos como nos estamos viendo tú y yo ahorita, pero vamos a valorar mucho más el estar presentes, ¿no? Eso va a ser algo padre, va a ser un día en el cual vas a valorar cada cosa que hagas. Si vas a la tortillería y te formas, pues va a ser padre que no tengas que tener un cubrebocas o cosas así. Sin lugar a dudas va a ser interesante, pero mucho más humano. A la siguiente. Es una dinámica. Se llama la dinámica meta. ¿Ok? Para ese mundo que te estás visualizando, de lo que tenemos ahorita, ¿qué mantendrías? ¿Qué eliminarías? ¿Qué transformarías? ¿Y qué adicionarías, sumarías? Esa es la dinámica meta. Primero, ¿qué mantendrías? Ok, es la carta Santa Claus, ¿no? Esta dinámica, por lo que veo. ¿Qué mantendría? Pues mantendría el tiempo para los seres queridos en nuestro estrato de sociedad más pequeño, que es la familia, el tiempo que invertimos con ellos, la falta de temporalidad que también platicaba, eso es algo que me ha gustado mucho. Ahora los días se van volando por cómo los disfrutas con lo que te gusta y a los que quieres. Entonces, mantendría sin lugar a dudas el tiempo con los seres queridos y bueno, no me brinco a las otras. Si quieres me espero a las que ¿Qué sigues. eliminarías? Eliminaría el miedo a poder darle un abrazo a un ser querido que está afuera. Eso es algo totalmente incómodo.
Me refiero a los estratos de sociedad que ya no son los más pequeños. Por ejemplo, la familia, los amigos y todo, pues estaría increíble poder estar con ellos. Yo siempre he sido una persona muy cariñosa, me gusta mucho abrazar a mis amigos, ser emotivo con ellos. Y bueno, es algo complejo ahorita y eso hace que sea un poco más fría la situación, que sea más lúgubre todo, y está muy padre que todo eso se pueda eliminar. También eliminaría, Y piénsalo, no pues, solamente de COVID, o sea, en el mundo, cómo funciona, ¿qué eliminarías para llegar a ese, no, no, además del COVID, pensándolo como en más grande, más macro? ok, ok, perdón, qué bueno que me aclaras eso. Bueno, para mí algo que siempre ha sido un problema terrible en la sociedad es la impunidad. Creo que uno de los principales problemas en México sí, es la educación, sin lugar a dudas, pero la educación es una forma de atacar a la impunidad. Creo que la impunidad es la culpable de que haya hambre en México, es la culpable de que haya muchísimas otros factores. Se pueden atacar con muchos formatos, pero es algo que sin lugar a dudas me encantaría quitar de México y del mundo, es la impunidad y la inconsciencia o ignorancia. Pero bueno, pues es como hablar de Santa Claus, ¿no? Que pudiéramos quitar esas cosas. ¿Y qué transformarías? O sea, de lo que hay, ¿qué transformaría? ¿Qué transformaría? Eh, ok, pues me gustaría justo la mentalidad colectiva de la gente que ya empieza a darse un poquito, pero me encantaría que ese cambio fuera radical, aprovechándonos de este disparador que es la pandemia, es el interés por los otros, el tener un grado de conciencia que pues te lleve a aportar para los demás, a preocuparte por los demás, al estar atento de qué están viviendo los demás. Me encantaría que eso se pudiera modificar. En México solo con disparadores lo logramos. Hay una anécdota muy simpática que se puede leer en muchas partes. Por ejemplo, en Suecia, los primeros en llegar a trabajar en la mañana ocupan los lugares más remotos del estacionamiento, ¿no? Para poder llegar al mismo tiempo los que llegan tarde con los que llegan temprano y todos entrar a trabajar al mismo tiempo. El detonador de ellos es el día a día y en México los detonadores son los sismos, las pandemias, el hartazgo político, el hartazgo ante o la situación de emergencia con toda la inseguridad, ¿no? Esos son los detonadores en México. Ojalá pudieran ser cosas más sencillas, que todo el tiempo estuviéramos interesados en mejorar. ¿Qué eh, adicionarías? ¿Qué nos falta? ¿Qué sumarías? Ok, algo muy importante que hace falta y que a veces se nos olvida es la falta de comunicación en esta época con toda la tecnología que hay. Se nos olvida que hay gente que está incomunicada. ¿A qué me refiero con esto? Pues a lo mejor para nosotros es muy fácil estar comunicados con todo. Un segundito. Es muy fácil estar comunicados porque tú puedes ver las noticias que hay en Japón, en Francia, en el WhatsApp con tus amigos, en el Facebook, en el Instagram, en Twitter, en muchas partes, pero el otro 90% de la sociedad mundial, pues solo puede ver lo que le hacen llegar a ver, a lo mejor en la televisión, a lo mejor con los encabezados del periódico, y eso estoy hablando de la gente que tiene acceso a leer para ver un periódico o a poder ver una tele. Son la minoría ya, por suerte, y creo que ha mejorado mucho el mundo a nivel mundial en todo esto, pero la comunicación creo que es algo que mejoraría, porque pues obviamente me encantaría mejorar el grado de tecnología para que esta pandemia se acabara más rápido o para que hubiera más facilidad de curar las enfermedades y todo, pero siendo realistas, creo que la comunicación a más personas es algo que me gustaría mejorar o agregar más bien.
Ahora, lo que dijiste que es como lo primero que cambiarías en México es la parte de impunidad. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, te voy a hacer otra Ajá, dinámica, que es la dinámica, es dinámica problemática, que es como cómo planteas, ¿no? Entonces em, son las siguientes preguntas. ¿Cuál sería la meta relacionado a impunidad? O sea, ¿cuál sería, si tú puedes poner una meta, cuál sería? ¿Por qué sería esa meta? ¿Cómo se resolvía antes? O sea, ¿cuál es la diferencia con lo que tú piensas? ¿Y cuál es tu tesis y teoría de cambio para lograr eso? Entonces, relacionado a impunidad, si tú pudieras poner una meta colectiva, o sea, una en la que trabajáramos todos, ¿cuál sería? ok. Voy a intentar evitar caer en la parte política, porque hablando de impunidad es fácil caer en ello. Y me refiero un poco más a la impunidad social en todo sentido, en que la gente alce la voz cuando vea injusticias. Eso sería algo extraordinario, ver que, o sea, yo ya lo hago, yo ya me paro si voy en el transporte y llega una persona mayor, yo ya me levanto. Pero si hay una persona que no se para, no alzamos la voz, ¿no? Y eso es algo que nos hace falta mucho para acabar con la impunidad porque, pues, digo, no me estoy yendo al político que fue corrupto y que no lo metieron a la cárcel, no, me estoy hablando de las cosas de día a día que vivimos, que no alzamos la voz y que damos por fácil que sigan pasando todas estas situaciones de impunidad. Eso sería para mí una meta muy buena que debería tener la sociedad, meter las manos, hacer el cambio, no tener miedo a que si nos, o sea, decimos está pasando algo malo, pues claro, muchas veces por miedo a que también me pase a mí, nos preferimos quedar callados. Y pues yo ya me paré, yo ya hice lo que estaba de mi parte, ya no me quiero meter en problemas y hasta ahí lo dejo, ¿no? Eso como sociedad creo que es algo que podríamos puntualizar y ponernos metas sencillas. Eh, Cuando vea algo injusto en la sociedad en escala micro, quiero decir, que esté a nuestro alcance, pues, levantarnos. Sería algo como importante. Okay. Siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo, o sea, tú cómo te lo imaginas tú haciendo esto y cómo aplicas esto en tu comunidad? O sea, ¿cómo harías que esto fuera una cosa comunitaria? Ok. Bueno, eso siempre creo que he intentado hacerlo. Me acuerdo cuando iba en una escuela de monjas, cosas de la vida. En la salida, cuando llegaban tarde por ti tus papás, veías que a los de intendencia les revisaban sus mochilas para salir. Cuando estabas en una escuela en la que te enseñaban los principios de la confianza y de tantas cosas, ¿no? Que literal te brincaba a los ojos de, pero ¿por qué el que gana menos es posible que él sea, o sea, ¿por qué no revisas a tus directores, a tus profesores, a tus alumnos? ¿Por qué a los de intendencia? Que eso es un ejemplo muy claro que quiero poner de la impunidad y que pues es lo normal, ¿no? Que los revisen, claro. ¿Y por qué no revisar a todos? Entonces, simplemente ser justos y si no, no permitir la impunidad. Como eso, pues hay miles de ejemplos que me han pasado en mi vida por estarme buscando que alzar la voz cuando se requiere. Me acuerdo muy bien en la escuela a un profesor en su clase le robaron a un compañero su calculadora científica estas. Y el profesor dijo que iba a revisar a todos para salir. Estoy hablando en la universidad, ¿no? Esto es algo increíble que en la universidad el profesor diga que va a revisar las mochilas de un grupo de 30 personas, cuando a lo mejor ni siquiera le robaron su calculadora, la pudo haber dejado en su casa, en su coche, o se la robaron, y ya, punto. Y me acuerdo que le dije al profesor, si quieres puedes revisar mi mochila. Fue un poco machista de mi parte, pero le dije que a mis compañeras no les podía revisar porque pues al final siempre nos ha enseñado que el contenido de la bolsa de una mujer es como algo privado, ¿no?
Pues a mí me revisan mi mochila, pues no es lo mismo que no van a encontrar una toalla sanitaria, que puede ser incómodo para una mujer que se la vieran. Digo, sobre todo en la época de la universidad, que eres un poquito más radical con todos esos temas, ahorita me hubiera valido. ¿Puedes Ajá, bajarte tantito el celular? Es que te estás frotando la barba. École, ahí estás. gracias. Eh, entonces, ante esa situación, el profesor me dijo, claro, seguro fuiste tú y estás aliado con alguna de ellas para que ella se lleve la calculadora. Era una estupidez, el profesor en serio me dio pena ajena de cómo puede ser profesor en la universidad pensando eso, ¿no? O sea, pensando mal, de lo mal. Me acuerdo que en ese momento, por fortuna de la vida, mi calculadora científica pues era de las mejores que había, o si no es que la mejor, o yo no sé, pero era como que la que usábamos todos de moda. Pues me paré, le dije, profesor, le regalo mi calculadora a esta persona y me retiro, ¿no? O sea, hágale como quiera, no va a revisar ni a mí ni a nadie, porque esos son nuestros derechos. Pero bueno, son ejemplos de cosas en las que podemos cambiar en la sociedad y darle el respeto a todas las personas por igual, no importa quién sea. Y creo que es un hecho que es intrínseco a la naturaleza humana, así nos pasa. No creo que solo sea, pero la diferencia es que nosotros tenemos la conciencia para cambiar. Eso es lo que tenemos que hacer que trascienda, porque estoy seguro que a ti, Caro, si te habla ahorita el director de una universidad o en Harvard muy importante, vas a emocionarte más que si te habla de intendencia de la misma universidad para decirte que si le regalas no sé, cualquier cosa, ¿no? Somos humanos y es completamente natural, pero tenemos la conciencia para intentar cambiarlo. Eso es algo que podemos trabajar a nivel personal mucho. Ya vamos a acabar. Si tú pudieras, o sea, a la siguiente persona que vamos a entrevistar, si tú Uh-huh. fueras el entrevistador, ¿qué otra pregunta le harías? Además, ¿Qué otra pregunta le haría? o sea, Es ¿qué preguntarías? bueno. Sí, sí, claro. Buenísima tu pregunta. Y yo le preguntaría, ¿por qué puedes dar gracias? Para ver con el objetivo de entender qué tanta conciencia tiene de su posición, de sus beneficios que estamos teniendo, porque al final nos hace reubicarnos como persona y entender que somos agradecidos. Y eso sirve para todos los niveles, ¿eh? A lo mejor nosotros no nos preocupamos de si vamos a tener comida mañana o no, y habrá otros que se preocupan de esas cosas, pero otros no se preocupan de qué van a comer, pero sí de si van a estar vivos mañana, ¿sabes? Entonces siempre hay una escala más para abajo y una más para arriba, y es una pregunta que puede aportar mucho, creo. Si puedes nominar a alguien para que entrevistemos, que creas que es importante que invitarlo a Cerebro, a Guayac, a todo lo que hacemos, ¿a quién nominarías? Bueno, si es de los que están, me imagino, en MacroZoom, me No, encantaría o sea, que completamente entrevistaran nuevo. a... Ah, ok. Bueno, dime a quién te encantaría Bueno, que la entrevistáramos, gente eso sí, y luego mándame a alguien nuevo. de las personas, digo, he invitado varios a MacroZoom y los he ido presentando y todo. Juan Pablo Estudillo, creo que es alguien que sería muy interesante poderlo entrevistar porque es más difícil que se abra y te explique todo si no lo cuestionas. Por ejemplo, Pedro Sañudo, que ha estado mucho con el tema de comedores, o Jorge Burkle, que es el que está muy metido con el tema de educación. Son personas que se expresan todo el tiempo y te transmiten sus necesidades. Y Juan Pablo Estudillo es una persona súper introvertida, súper reservada, que quiere cambiar el mundo desde su lugar. Entonces sería muy interesante escuchar su posición. Y al final, es la última pregunta, lo logramos. Ahí te va. Ponte bien la cámara y bueno, y si quieres, ¿me autorizarías esta pregunta que, bueno, el material que hemos grabado ahorita y esta pregunta en particular, que la pudiéramos editar para usarla como convocatoria en chats, Facebook, etcétera? Y sí, nada más Sí, dime. Y la pregunta es, si pudieras mandar un mensaje de esperanza, ¿cuál sería? ok, claro. Y sí, por supuesto, acepto.
justo antes de que empezara la pandemia, siempre en la desesperación del tráfico, de cada vez son más los malos, cada vez está peor la sociedad, los niños han cambiado, ya no son lo que eran. Estaba formado justo en la fila de coches y llega y se mete uno, ¿no? Y empiezas a hacer tu coraje mental de por qué la sociedad está así. Y es increíble que ves que se metió uno en vez de ver que hay 20 formados. Y ese es el mensaje que quiero decirles. Somos más los que estamos buscando el cambio, por eso estamos ahorita hablando nosotros aquí. Y los que estén viendo esta entrevista, pues son los que quieren hacer el cambio. Somos más y vamos a hacer que esto avance.